Cuento de hadas, autor Stephen King. Capítulo 1. El maldito puente, el milagro, el aullido. 1. Estoy seguro de que puedo contar esta historia. También estoy seguro de que nadie se la creerá. Eso me da igual. Me basta con contarla. Para mí, y está claro que para muchos escritores, no solo los novatos como yo, el problema es decidir por dónde empezar. Primero pensé que el punto de partida debía ser el cobertizo, porque es allí donde comenzaron en realidad mis aventuras, pero después caí en la cuenta de que tendría que hablar antes del señor Bowditch y de cómo nació nuestra estrecha relación, aunque no habría ocurrido de no ser por el milagro que le aconteció a mi padre. Un milagro muy corriente, diréis, uno que ha sucedido a muchos miles de hombres y mujeres desde 1935, pero para un crío fue un milagro. Solo que tampoco ese es el comienzo idóneo, porque dudo que mi padre hubiese necesitado un milagro de no ser por aquel maldito puente. Es por ahí, pues, por donde debo empezar, por el maldito puente de Sycamore Street. Y ahora, mientras pienso en esas cosas, veo un claro hilo que conduce a lo largo de los años hasta el señor Bowditch y el cobertizo cerrado con candado detrás de su vieja y ruinosa casa victoriana, aunque un hilo puede romperse fácilmente. Por tanto, no un hilo, sino una cadena sólida. Y yo era el crío con el grillete en torno a la muñeca. 2. El río Little Rumple discurre por el extremo norte de Sentry's Rest, localidad conocida entre los lugareños como Sentry, y hasta 1996, el año en que yo nací, lo atravesaba un puente de madera. Ese año los inspectores del Departamento de Transporte por Carretera del Estado lo examinaron y lo declararon peligroso. Los vecinos de nuestro lado de Sentry lo sabían desde 1982, dijo mi padre. Según el cartel, el puente soportaba un peso máximo de 5.000 kilos. Pero la gente del pueblo que circulaba con la camioneta muy cargada, las más de las veces, lo evitaba, optando por el tramo de circunvalación de la autopista, que era un desvío molesto y requería mucho tiempo. Mi padre decía que incluso en coche notabas las sacudidas, el temblor y las reverberaciones de las tablas al pasar. Era un peligro. Los inspectores no se equivocaban en eso, pero he aquí la ironía. Si no hubiesen sustituido el viejo puente de madera por otro de acero, mi madre quizá seguiría viva. El Little Rumple es, como su nombre indica, pequeño, y la construcción del puente nuevo no llevó mucho tiempo. Demolieron el arco de madera y abrieron el nuevo al tráfico en abril de 1997. El alcalde cortó una cinta. El padre Coughlin bendijo el maldito puente y eso fue todo, dijo mi padre una noche. En ese momento estaba bastante borracho. No puede decirse que para nosotros fuese una bendición, ¿verdad, Charlie? Lo bautizaron como puente de Frank Ellsworth, por un héroe del pueblo que había muerto en Vietnam, aunque los lugareños lo llamaban el puente de Sycamore Street sin más. Sycamore Street era una calle bien asfaltada en ambos tramos, pero la superficie del puente, de 43 metros, era de rejilla de acero y producía un zumbido cuando pasaban coches y retumbaba cuando lo utilizaban camionetas, lo cual
ya era posible, porque el nuevo puente admitía una carga máxima de 30.000 kilos, insuficiente para un tráiler con toda su carga, pero en cualquier caso por Sycamore Street nunca transitaban camiones de larga distancia. Pese a que el ayuntamiento hablaba todos los años de pavimentar la superficie del puente y añadir al menos una acera, al parecer todos los años surgían asuntos que requerían el dinero con mayor urgencia. No creo que una acera hubiese salvado a mi madre, pero el pavimento quizás sí. No hay forma de saberlo, ¿verdad? Aquel maldito puente. 3. Vivíamos hacia la mitad de la cuesta de la colina de Sycamore Street, a menos de medio kilómetro del puente. Al otro lado había una pequeña gasolinera con un supermercado llamado Zip Mart. Vendía lo de costumbre, desde aceite de motor hasta pan de molde Wonder Bread y pastelitos Little Debbie, pero también pollo frito hecho por el dueño, el señor Elíades, conocido entre los vecinos como señor Zippy. Ese pollo cumplía exactamente lo que prometía el anuncio del escaparate, el mejor del país. Aún recuerdo lo sabroso que era, pero no volvía a comer un solo trozo después de la muerte de mi madre. Si lo hubiese intentado, se me habría atragantado. Un sábado de noviembre de 2003, cuando el ayuntamiento seguía deliberando sobre el pavimentado del puente y decidía una vez más que podía postergarse otro año, mi madre nos dijo que iba a acercarse al Zippy a comprar pollo frito para cenar. Mi padre y yo estábamos viendo un partido de fútbol americano universitario por televisión. «Será mejor que te lleves el coche», dijo mi padre. «Va a llover». «Me conviene hacer ejercicio», dijo mi madre, «pero me pondré la gabardina de Caperucita Roja». Y eso llevaba puesto la última vez que la vi. No se había levantado la capucha porque aún no llovía, así que le caía el cabello por los hombros. Yo tenía 7 años y pensaba que mi madre tenía el pelo rojo más bonito del mundo. Me vio mirarla por la ventana y se despidió con la mano. Yo le devolví el saludo y centré de nuevo la atención en el televisor, donde en ese momento el equipo de la Universidad Estatal de Luisiana avanzaba con el balón. Ojalá la hubiese mirado más tiempo, pero no me culpo. En esta vida uno nunca sabe cuándo va a abrirse una trampilla, ¿no? No fue culpa mía, ni fue culpa de mi padre, aunque me consta que él sí se sintió responsable. Pensó, si hubiese movido el culo y la hubiese llevado en coche a la maldita tienda. Probablemente tampoco fue culpa del fontanero al volante de la furgoneta. Según la policía, no había bebido, y él juró que respetaba el límite de velocidad, que era de 40 kilómetros por hora en nuestra zona residencial. Según mi padre, incluso si decía la verdad, ese hombre debió de apartar la mirada de la calle, aunque fuera solo unos segundos. Es probable que mi padre tuviera razón en eso. Era perito de seguros y el único accidente puro que había conocido, según me dijo en una ocasión, era el de un hombre de Arizona que resultó muerto cuando le cayó un meteorito en la cabeza. Siempre hay alguien que comete un error, dijo mi padre, lo cual no es lo mismo que ser culpable. ¿Crees que el hombre que atropelló a mamá es culpable?, pregunté. Él se detuvo a pensarlo. Se llevó el vaso a los labios y bebió. Habían pasado ya 6 u 8 meses desde la muerte de mi madre y ya apenas probaba la cerveza. Por entonces
consumía exclusivamente ginebra Gilbis. Intento no culparlo. En general lo consigo, salvo cuando me despierto a las 2 de la madrugada y veo que estoy solo en la cama. Entonces sí, lo culpo. 4. Mi madre bajó a pie por la cuesta. Había un cartel en el punto donde terminaba la acera. Dejó atrás el cartel y cruzó el puente. Para entonces ya oscurecía y empezaba a lloviznar. Entró en la tienda e Irina Elíades, conocida naturalmente como señora Zipi, le dijo que en 3 minutos, 5, a lo sumo saldría más pollo. En algún lugar de Pine Street, no lejos de nuestra casa, el fontanero acababa de terminar su último trabajo de ese sábado y guardaba la caja de herramientas en la trasera de la furgoneta. El pollo salió caliente, crujiente y dorado. La señora Zipi dispuso 8 trozos en una caja y dio a mi madre una alita de más para que se la comiera por el camino. Mi madre le dio las gracias, pagó y se detuvo a echar un vistazo al expositor de revistas. De no ser por eso, tal vez habría logrado cruzar todo el puente. ¿Quién sabe? La furgoneta del fontanero debía de estar doblando por Sycamore Street e iniciando el descenso de casi 2 kilómetros, mientras mi madre hojeaba el último número de People. Volvió a dejarlo en el expositor, abrió la puerta y dijo a la señora Zipi por encima del hombro: «Buenas noches». Quizá gritara al ver que la furgoneta iba a embestirla y a saber en qué estaba pensando, pero esas fueron las últimas palabras que pronunció. Salió. Para entonces caía una lluvia fría y constante, trazos plateados bajo el resplandor de la única farola en el lado del puente del Zip-Mart. Mordisqueando la alita de pollo, mi madre pasó a la plataforma de acero. Los faros la iluminaron y proyectaron una larga sombra a su espalda. El fontanero pasó por delante del cartel del otro extremo, el que previene: precaución, hielo en la superficie del puente antes de la calzada. Iba mirando por el espejo retrovisor. Comprobaba quizá si tenía algún mensaje en el móvil. Contestó que no a ambas preguntas, pero cuando pienso en lo que le ocurrió a mi madre aquella noche, siempre me acuerdo de lo que decía mi padre. El único accidente puro que había conocido era el del hombre al que le cayó un meteorito en la cabeza. Había espacio de sobra. El puente de acero era bastante más ancho que el anterior, el de madera. El problema fue la rejilla de acero. El fontanero vio a mi madre, que llegaba ya a la mitad del puente, y pisó el freno. No porque fuera demasiado deprisa, o eso dijo, sino en un acto reflejo. Había empezado a formarse hielo en la superficie de acero. La furgoneta patinó y comenzó a irse de lado. Mi madre se apretó contra la baranda del puente y se le cayó el trocito de pollo. La furgoneta siguió derrapando, la embistió y haciéndola girar como una peonza, la arrastró a lo largo de la baranda. No quiero ni pensar en las partes del cuerpo que le arrancó aquella rotación mortal, pero a veces no puedo evitarlo. Lo único que sé es que al final la furgoneta, empujándola con el morro, la estampó contra un montante cerca del extremo del puente más próximo al Zip-Mart. Parte de ella fue a caer al Little Rumple. El resto, casi todo lo demás, permaneció en el puente. Llevo una foto de nosotros dos en la cartera.
Yo tendría unos 3 años cuando se tomó. Me sostiene en la cadera. Yo hundo una mano en su pelo. Tenía un pelo precioso. 5. La de ese año fue una Navidad de mierda, os lo aseguro. Recuerdo la recepción después del funeral. Se celebró en nuestra casa. Mi padre estaba allí saludando a la gente y aceptando las condolencias. Y de pronto desapareció. Pregunté a su hermano, mi tío Bob, dónde se había metido. Ha tenido que acostarse, dijo el tío Bob. Estaba agotado, Charlie. ¿Por qué no sales a jugar? En la vida me había apetecido menos jugar, pero obedecí. Al pasar junto a un corrillo de adultos que habían salido a fumar, oí que uno decía: el pobre, borracho como una cuba. Incluso en ese momento, sumido en el dolor por la muerte de mi madre, supe de quién hablaban. Antes de que muriera mi madre, mi padre era lo que yo llamaría un bebedor habitual. Por entonces yo estaba en segundo y era pues muy pequeño, así que supongo que debéis tomaros eso con pinzas, pero lo sostengo. Nunca lo oí arrastrar las palabras, no andaba dando traspiés por la casa, no iba de bares y jamás nos puso la mano encima, ni a mi madre ni a mí. Llegaba a casa con su maletín y mamá le preparaba una copa, normalmente un martini. Ella se tomaba otra. Por la noche, mientras veíamos la tele, se bebía quizá un par de cervezas. Eso era todo. La situación cambió después de lo del maldito puente. Estuvo borracho tras el funeral, como una cuba. Borracho en Navidad y borracho en Nochevieja, que, como más tarde averigüé, las personas, como él llamaban, noche de aficionados. Durante las semanas y meses posteriores a la muerte de mi madre, pasó borracho la mayor parte del tiempo, sobre todo en casa. Seguía sin ir de bares por la noche. Demasiados gilipollas como yo, dijo una vez. Y seguía sin ponerme la mano encima, pero el hábito de la bebida escapaba a su control. Eso lo sé ahora, por aquel entonces solo lo aceptaba. Es lo que hacen los niños, también los perros. Me encontré con que tenía que procurarme yo el desayuno 2 mañanas por semana, luego 4, luego casi siempre. Comía cereales Alpha Beats o Apple Jacks en la cocina y lo oía roncar en el dormitorio, unos fuertes ronquidos de lancha motora. En ocasiones se olvidaba de afeitarse antes de marcharse al trabajo. Después de la cena, comida para llevar a cada vez más a menudo, le escondía las llaves del coche. Si necesitaba una nueva botella, podía ir a pie al Zipi y comprar una allí. A veces me preocupaba que se cruzara con un coche en el maldito puente, pero no demasiado. Estaba seguro, casi seguro al menos, de que difícilmente mi padre y mi madre perecerían en el mismo sitio. Mi padre trabajaba en el mundo de los seguros y yo sabía qué eran las tablas actuariales, un cálculo de probabilidades. Mi padre era bueno en su oficio y fue trampeando durante más de 3 años a pesar de la bebida. ¿Recibió advertencias en el trabajo? No lo sé, pero es muy posible. ¿Lo pararon por conducción anómala cuando empezó a beber ya al mediodía? De ser así, quizá lo dejaron ir con una simple amonestación. Digamos que no puede descartarse la posibilidad porque conocía a todos los policías del pueblo. Tratar con policías formaba parte de su trabajo. Durante esos 3 años se impuso cierto ritmo en nuestras vidas. Tal vez no fuera un buen ritmo, no la clase de ritmo al que a uno le gustaría bailar,
pero era previsible. Yo llegaba a casa del colegio a eso de las 3. Mi padre aparecía a eso de las 5, ya con unas cuantas copas en el cuerpo y en el aliento. No salía de bares por la noche, pero más tarde averigüé que frecuentaba la taberna Duffy's de camino a casa al volver de la oficina. Traía pizza o tacos o comida china de Joy Fan. Algunas noches se le olvidaba y encargábamos algo por teléfono, o mejor dicho, lo encargaba yo. Y después de la cena empezaba a beber de verdad, sobre todo ginebra. Otras cosas si se acababa la ginebra. Algunas noches se quedaba dormido delante del televisor. Algunas noches se iba tambaleante al dormitorio, dejando atrás los zapatos y la chaqueta arrugada del traje, que luego yo recogía. De vez en cuando me despertaba y lo oía llorar. Es espantoso oír eso en plena noche. El cataclismo se produjo en 2006. Eran las vacaciones de verano. Jugué un partido de béisbol de la Liga Benjamín a las 10 de la mañana. Anoté 2 home runs y en defensa atrapé una bola en una jugada impresionante. Llegué a casa poco después de las 12 y mi padre ya estaba allí, sentado en su sillón. Veía por la tele una película antigua cuyos actores se batían en duelo en la escalinata de un castillo. En calzoncillos tomaba una bebida blanca. Por el olor me pareció que era Gilbis a palo seco. Le pregunté qué hacía en casa. Sin apartar la mirada del combate de espadas y apenas arrastrando las palabras, dijo: «Parece que he perdido el trabajo, Charlie». O, por citar a Bobcat Goldthwait, sé dónde está, pero ahora lo hace otra persona o pronto lo hará. No sabía qué decir, o eso pensé, pero las palabras salieron de mi boca igualmente. «Por la bebida». «Voy a dejarlo», contestó. Me limité a señalar el vaso. Luego me fui a mi habitación, cerré la puerta y me eché a llorar. Llamó a la puerta. «¿Puedo pasar?». No respondí. No quería que me oyera lloriquear. «Venga, Charlie, lo he vaciado en el fregadero». Como si yo no supiera que el resto de la botella estaría en la encimera de la cocina, o que habría otra en el mueble bar, o 2, o 3. «Venga, Charlie, ¿qué dices?». «Dices», odiaba oírlo farfullar así. «Que te jodan, papá». No le había hablado así en la vida, y en cierto modo deseaba que entrase y me diese un bofetón, o un abrazo, algo, lo que fuera. En lugar de eso, oí sus pasos vacilantes de camino a la cocina, donde estaría esperándolo la botella de Gilbis. Cuando por fin salí, dormía en el sofá. La tele seguía encendida, pero sin sonido. Era otra película en blanco y negro. En esta salían coches antiguos que circulaban a gran velocidad, por lo que obviamente era un decorado. Mi padre, en sus borracheras, siempre veía la Turner Classic Movies, a menos que yo estuviese en casa e insistiese en poner otra cosa. La botella estaba en la mesita de centro casi vacía. Vertí lo que quedaba por el fregadero. Abrí el mueble bar y pensé en vaciar todo lo demás, pero solo de ver la ginebra, el whisky, los botellines de vodka, el licor de café, me invadió el cansancio. Cuesta creer que un niño de 10 años pudiera estar así de cansado, pero yo lo estaba. Metí en el microondas un plato congelado de Stouffer's para la cena.
el pollo al horno de la abuela, nuestro favorito. Y mientras se hacía, zarandé a mi padre para despertarlo. Se incorporó, miró alrededor como si no supiera dónde estaba y de pronto empezó a emitir unos desagradables resoplidos que yo no había oído nunca. Tambaleante, se encaminó hacia el cuarto de baño tapándose la boca con las manos y lo oí vomitar. Tuve la impresión de que no acabaría nunca, pero al final terminó. Sonó el pitido del microondas. Saqué el pollo al horno usando unos guantes en los que se leía cocinar bien en el izquierdo y comer bien en el derecho. Si uno se olvidaba de ponerse esos guantes al sacar algo caliente del microondas, no se olvidaba nunca más. Eché parte en nuestros platos y después entré en el salón, donde mi padre sentado en el sofá tenía la cabeza gacha y las manos entrelazadas tras la nuca. ¿Puedes comer? Alzó la vista. A lo mejor, si me traes un par de aspirinas. El baño apestaba a ginebra y alguna otra cosa, quizás salsa de frijoles, pero al menos lo había arrojado todo en el váter y había tirado de la cadena. Eché un poco de ambientador Glade, después le llevé el bote de aspirinas y un vaso de agua. Tomó 3 y dejó el vaso donde antes estaba la botella de Gilbis. Me miró con una expresión que nunca le había visto, ni siquiera después de la muerte de mi madre. Lamento decir esto, pero voy a decirlo porque es lo que pensé en aquel momento. Era la expresión de un perro que se ha cagado en el suelo. Podría comer si me dieras un abrazo. Lo abracé y le pedí perdón por lo que le había dicho. No importa, seguramente me lo merecía. Entramos en la cocina y comimos todo el pollo al horno de la abuela que pudimos, que no fue mucho, mientras mi padre vaciaba los restos de los platos en el fregadero. Me dijo que iba a dejar de beber, y aquel fin de semana lo cumplió. Me dijo que el lunes empezaría a buscar trabajo, pero no lo hizo. Se quedó en casa, vio películas antiguas en la TCM, y cuando llegué del entrenamiento de béisbol y de nadar en el YMCA, él estaba borracho perdido. Me vio observarlo y se limitó a menear la cabeza. Mañana, te doy mi palabra. No te lo crees ni tú, contesté, y entré en mi habitación. 6. Ese fue el peor verano de mi infancia. ¿Fue peor que el de después de la muerte de tu madre? Podríais preguntar, y yo diría que sí, porque él era el único progenitor que me quedaba y porque todo parecía ocurrir a cámara lenta. Hizo un esfuerzo desganado por buscar empleo en el sector de los seguros, pero de ahí no salió nada, ni siquiera cuando se afeitó, se bañó y se vistió para triunfar. Debió de haber corrido la voz, supongo. Las facturas llegaban y se amontonaban en la consola de la entrada sin abrir, al menos por su parte. Era yo quien las abría cuando la pila era muy alta. Se las ponía delante y él extendía cheques para pagarlas. No supe cuándo empezaron a devolver esos cheques marcados con el rótulo sin fondos, ni quise saberlo. Era como estar en un puente e imaginar que una furgoneta derrapaba sin control hacia ti, preguntándote cuáles serían tus últimos pensamientos antes de morir aplastado. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en el túnel de lavado Jiffy junto al tramo de circunvalación de la autopista. Al cabo de una semana lo dejó o lo despidieron. No me dijo si fue lo uno o lo otro y yo tampoco se lo pregunté. Me convocaron para el equipo estelar de la Liga Benjamín, pero nos derrotaron en los primeros 2 partidos de un torneo de doble eliminación.
Durante la temporada había anotado 16 home runs y había obtenido las mejores estadísticas en bateo, pero en aquellos 2 partidos me eliminaron 7 veces por strikes, una de ellas al intentar golpear una bola dirigida al suelo y otra por dejarme engañar con un lanzamiento tan por encima de mi cabeza que habría necesitado un ascensor para darle. El entrenador me preguntó qué me pasaba y le dije, nada, nada, déjeme en paz. Además, hacía gamberradas, algunas con un amigo y otras yo solo. Y no dormía bien. No tenía pesadillas como después de la muerte de mi madre, sencillamente tardaba mucho en dormirme, a veces hasta pasadas las 12 o la 1 de la mañana. Empecé a girar el despertador para no ver los números. No era que odiase a mi padre, aunque estoy seguro de que con el tiempo habría llegado a eso, pero sí lo despreciaba. Débil, débil, pensaba, tendido en la cama escuchando sus ronquidos, y por supuesto me preguntaba qué iba a hacer de nosotros. El coche estaba apagado, lo cual era bueno, pero la casa no, y la suma a la que ascendían esas letras me horrorizaba. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que mi padre ya no pudiera cubrir el coste mensual? Sin duda, llegaría el día porque aún quedaban 9 años de hipoteca y era imposible que el dinero durara tanto. Sin techo, pensé. El banco se apropiará de la casa, como en las uvas de la ira, y nos quedaremos sin techo. Había visto a personas sin techo en el centro, no pocas, y cuando no podía dormir, esas personas acudían a mi mente. Pensaba mucho en esos vagabundos urbanos, vestidos con ropa vieja, que quedaba holgada a los flacos o estrecha a los corpulentos. Zapatillas remendadas con esparadrapo, gafas torcidas, cabello largo, mirada de loco, aliento a alcohol. Pensaba en nosotros durmiendo en el coche junto a los viejos apartaderos del ferrocarril o en el aparcamiento del Walmart entre las autocaravanas. Pensaba en mi padre empujando un carrito de supermercado con todas las pertenencias que nos quedaban. Siempre veía mi despertador en ese carrito. No sé por qué me horrorizaba eso, pero así era. Con techo o sin él, muy pronto volvería al colegio. Probablemente algunos niños del equipo empezarían a llamarme Charlie eliminado por strikes, que sería mejor que Charlie el hijo de la esponja, pero eso tampoco tardaría en llegar. Los vecinos de nuestra calle ya sabían que George Reed ya no iba a trabajar y casi con toda seguridad sabían por qué. Yo no me engañaba a ese respecto. Mi familia nunca había ido a la iglesia ni era religiosa en el sentido convencional. Una vez pregunté a mi madre por qué no íbamos a misa. ¿Era porque ella no creía en Dios? Me contestó que sí creía, pero no necesitaba que un pastor o un sacerdote o un rabino le dijera cómo creer en Dios. Dijo que para eso solo necesitaba abrir los ojos y mirar alrededor. Mi padre explicó que él se había criado como baptista, pero dejó de ir a la iglesia cuando su parroquia comenzó a mostrar más interés en la política que en el sermón de la montaña. Sin embargo, una noche, más o menos una semana antes de que se reanudaran las clases, se me ocurrió rezar. El impulso fue tan intenso que de hecho me asaltó como una compulsión. Me arrodillé junto a la cama, entrelacé las manos, cerré los ojos con fuerza y supliqué que mi padre dejara la bebida. Si haces eso por mí, seas quien seas, haré algo por ti, dije. Te lo prometo y que me muera si no cumplo. Tú enséñame qué quieres que haga y lo haré, lo juro. Después volví a la cama y esa noche al menos dormí hasta la mañana. 7. Antes de que lo despidieran, mi padre trabajaba para Overland National Insurance. Es una gran empresa. Seguramente habéis visto sus anuncios, los de Bill y Jill, los camellos parlantes. Son muy graciosos.
Mi padre decía, todas las compañías de seguros usan anuncios que hacen reír para captar la atención, pero las risas se acaban en cuanto el asegurado presenta una reclamación. Ahí es cuando intervengo yo. Soy el perito, lo que significa, aunque nadie lo diga en voz alta, que en principio he de rebajar la cantidad acordada en el contrato. A veces lo hago, pero he aquí el secreto. De entrada, yo siempre me pongo del lado del reclamante, a menos que encuentre razones para no hacerlo. Claro. La sede de Overland en el Medio Oeste se encuentra en las afueras de Chicago, en lo que mi padre llamaba Callejón de los Seguros. Cuando trabajaba tenía un trayecto en coche de 45 minutos desde Sentry, de 1 hora los días de tráfico denso. Desde esa oficina llevaban a cabo su actividad al menos 100 peritos y un día de septiembre de 2008 fue a verlo uno de los agentes con los que había trabajado. Su nombre era Lindsay Franklin. Mi padre lo llamaba Lindy. Era última hora de la tarde y yo hacía los deberes a la mesa de la cocina. Aquel día había tenido un comienzo de mierda memorable. La casa aún olía ligeramente a humo, pese a que yo había echado el ambientador Glade. Mi padre había decidido preparar unas tortillas para el desayuno. ¿Sabe Dios por qué estaba en pie a las 6 de la mañana? ¿O por qué decidió que yo necesitaba una tortilla? Pero el caso es que se fue al baño o a encender el televisor y se olvidó de lo que había en el fuego, aún medio borracho de la noche anterior, sin duda. Me despertó el bramido del detector de humo, corrí a la cocina en ropa interior y encontré ya una nube de humo. El contenido de la sartén parecía un leño chamuscado. Lo eché al triturador de basura y comí Apple Jacks. Mi padre aún llevaba puesto un delantal que le quedaba ridículo. Intentó disculparse y yo mascullé algo solo para que se callase. Lo que recuerdo de aquellas semanas y meses es que siempre andaba intentando disculparse y eso me sacaba de mis casillas. Pero también fue un día memorablemente bueno, uno de los mejores, por lo que ocurrió aquella tarde. Es posible que a este respecto os hayáis adelantado a mí, pero os lo contaré de todos modos porque nunca dejé de querer a mi padre, ni siquiera cuando me disgustaba. Y esta parte de la historia es para mí motivo de felicidad. Lindy Franklin trabajaba para Overland. Era además un alcohólico en rehabilitación. No era un perito especialmente cercano a mi padre, quizá, porque Lindy nunca entraba en la taberna Duffy's después del trabajo con los demás. Pero sabía por qué había perdido mi padre su empleo y decidió hacer algo al respecto, o al menos intentarlo. Asumió lo que, como más tarde averigüé, se llama la visita del 12º paso. Tenía unos cuantos peritajes en el pueblo y cuando terminó con eso decidió de improviso pasarse por nuestra casa. Después dijo que había estado a punto de cambiar de idea porque no tenía respaldo. Los alcohólicos en rehabilitación normalmente hacen las visitas del 12º paso en compañía de otra persona, más o menos como los mormones, pero al final pensó que lo mismo daba y buscó nuestra dirección en su móvil. No quiero ni pensar qué habría sido de nosotros si hubiese decidido no venir. Yo nunca habría entrado en el cobertizo del señor Bowditch, eso por descontado. El señor Franklin llevaba traje y corbata, iba bien peinado. Mi padre, sin afeitar, descamisado, descalzo, nos presentó. El señor Franklin me estrechó la mano, dijo que era un placer conocerme y después me preguntó si me importaba salir para que él pudiera hablar a solas con mi padre. Salí con mucho gusto, pero las ventanas seguían abiertas tras
la catástrofe del desayuno y oí gran parte de lo que dijo el señor Franklin. Recuerdo en especial dos cosas. Mi padre admitió que bebía porque aún echaba mucho de menos a Janie. Y el señor Franklin dijo, si la bebida fuera a devolvértela, te diría, ¿vale? Pero eso no va a ocurrir. ¿Y cómo se sentiría ella si viera cómo vivís el niño y tú? Lo otro que dijo fue, ¿no estás harto y cansado de estar harto y cansado? Fue en ese momento cuando mi padre rompió a llorar. Por lo general, a mí me horrorizaba verlo así, débil, débil. Pero pensé que tal vez ese llanto fuera distinto. 8. Ya sabíais que era eso lo que vendría y probablemente conocéis también el resto de la historia. Sin duda, lo sabéis si vosotros mismos habéis estado en rehabilitación o si conocéis a alguien que lo está. Lindy Franklin llevó a mi padre a una reunión de alcohólicos anónimos esa noche. Cuando volvieron, el señor Franklin llamó a su mujer y la avisó de que se quedaría en casa de un amigo. Durmió en nuestro sofacama y a la mañana siguiente, a las 7, llevó a mi padre a una reunión llamada Amanecer Sobrio. Esa se convirtió en la reunión habitual de mi padre y fue donde obtuvo su medallón del primer año en Alcohólicos Anónimos. Falté a clase para poder entregárselo. Y esa vez fui yo el que lloró un poco. A nadie pareció importarle. En esas reuniones hay mucho llanto. Después mi padre me dio un abrazo y Lindy también. Para entonces yo ya lo llamaba por el nombre de pila porque venía mucho a casa. Era el padrino de mi padre en el programa. Ese fue el milagro. Ahora conozco bien a Alcohólicos Anónimos y sé que ese proceso es algo por lo que pasan hombres y mujeres de todo el mundo, pero aún así a mí me pareció un milagro. Mi padre no recibió su primer medallón exactamente un año después de la visita del 12º paso de Lindy, porque tuvo un par de deslices, pero asumió la culpa y la gente de Alcohólicos Anónimos dijo lo que dice siempre: sigue viniendo, y eso hizo él, y el último desliz, una sola cerveza de un pack de 6 que vertió en el fregadero, fue justo antes de Halloween de 2009. Cuando Lindy tomó la palabra en el primer aniversario de mi padre, dijo que a mucha gente se le ofrecía el programa, pero no llegaba a recibir el programa. Dijo que mi padre era uno de los afortunados. Tal vez fuese verdad, tal vez mi plegaria fuese solo una coincidencia, pero preferí creer que no. En Alcohólicos Anónimos puedes optar por creer lo que tú quieras. Así consta en lo que los alcohólicos en rehabilitación llaman el gran libro. Y yo tenía una promesa que cumplir. 9. Las únicas reuniones a las que asistí fueron las de los aniversarios de mi padre, pero como digo, Lindy venía a menudo por casa y aprendí la mayoría de las máximas de Alcohólicos Anónimos que siempre andaban repitiendo. Me gustaban. Una vez se es pepinillo, no es posible volver a ser pepino y Dios no crea basura. Pero la que se me quedó grabada y sigue grabada a día de hoy es una que le dijo Lindy a mi padre una noche cuando éste hablaba de los recibos pendientes y de su miedo a perder la casa. Lindy le dijo que era un milagro que mi padre siguiera sobrio. Luego añadió, pero los milagros no son magia. 6 meses después de recobrar la sobriedad, mi padre presentó una nueva solicitud en Overland y con el respaldo de Lindy Franklin y otros, incluido su antiguo jefe, el que lo había despedido, recuperó el empleo, pero estaba a prueba y él lo sabía. Eso lo indujo a trabajar con más ahínco.
De pronto, en otoño de 2011, tras 2 años sobrio, mantuvo una conversación tan larga con Lindy que éste tuvo que quedarse a dormir en el sofá cama otra vez. Mi padre insistió en que quería establecerse por cuenta propia, pero no lo haría sin la aprobación de Lindy. Después de asegurarse de que mi padre no volvería a beber si fracasaba en su nueva empresa, asegurarse en la medida de lo posible, al menos, la rehabilitación tampoco es una ciencia exacta, Lindy le dijo que adelante, que lo intentara. Mi padre se sentó conmigo y me explicó qué significaba eso, trabajar sin red. A ver, ¿tú qué piensas? Pienso que deberías decir bye bye, camellos parlantes, contesté, y él se rió. Luego dije lo que tenía que decir, pero si vuelves a beber, la cagarás. Al cabo de 2 semanas comunicó su decisión a Overland y en febrero de 2012 abrió su negocio en una pequeña oficina de Main Street. George Reed, investigador y perito independiente. No estaba mucho tiempo en aquel cubículo. Se pasaba el día pateando aceras. Hablaba con policías, hablaba con fiadores. Siempre son útiles para dar pistas, decía, pero sobre todo hablaba con abogados. Muchos lo conocían por su trabajo en Overland y sabían que estaba rehabilitado. Le encargaban casos, los difíciles, aquellos en los que las grandes compañías reducían drásticamente la cantidad que estaban dispuestas a pagar o rechazaban en redondo la reclamación. Trabajaba muchísimas horas. Casi todas las noches me encontraba la casa vacía al llegar y me preparaba yo mismo la cena. No me importaba. Al principio, cuando mi padre aparecía por fin, lo abrazaba para olerle el aliento de manera furtiva en busca del inolvidable aroma de la ginebra Gilbey's. Pero al cabo de un tiempo lo abrazaba sin más. Y él rara vez dejaba de asistir a una reunión de amanecer sobrio. Algunos domingos Lindy venía a comer. Normalmente aparecía con comida para llevar y los tres veíamos a los Bears por televisión o a los White Sox, si era la temporada de béisbol. Una de aquellas tardes, mi padre nos comunicó que cada mes tenía más trabajo. La empresa crecería aún más deprisa si me pusiera del lado del reclamante más a menudo en los casos de resbalón y caída, pero muchos me huelen mal. ¿Qué me vas a contar?, dijo Lindy. A corto plazo tendrías ganancias, pero al final te saldría el tiro por la culata. Poco antes de que empezara en el Instituto Hillview, mi padre anunció que teníamos que hablar seriamente. Me preparé para un sermón sobre los peligros de la bebida en los menores de edad o una charla sobre alguna de las cagadas en las que nos habíamos metido mi amigo Bertie Bird y yo durante y después un tiempo, sus años de borracheras, pero no era eso lo que tenía en mente. Quería hablar de mis estudios. Me dijo que tenía que sacar buenas notas si quería entrar en una buena universidad. Muy buenas notas. El negocio va a salir adelante. Al principio tenía miedo y estuvo aquella etapa en la que me vi obligado a pedirle un préstamo a mi hermano, pero ya se lo he devuelto casi todo y creo que dentro de poco pisaré terreno firme. El teléfono suena mucho. En lo que se refiere a la universidad, sin embargo, me dio la cabeza. No creo que pueda ayudarte mucho, al menos en un primer momento. Tenemos suerte de ser solventes, lo cual es culpa mía. Hago todo lo posible por remediar la situación. Lo sé, pero tienes que ayudarte a ti mismo, tienes que trabajar. Tienes que sacar una puntuación alta en las pruebas de aptitud cuando las hagas.
Ya tenía previsto presentarme a las pruebas de aptitud académica en diciembre, pero no se lo dije. Mi padre estaba lanzado. También debes plantearte la posibilidad de un crédito, pero solo como último recurso. Esos préstamos te atormentan durante mucho tiempo. Piensa en las becas y dedícate a algún deporte. Ese es otro camino para conseguir una beca. Pero lo más importante son las notas. Notas, notas, notas. No te pido matrículas de honor, pero quiero verte entre los 10 primeros. ¿Entendido? Sí, padre, contesté, y me dio un cachete en broma. 10. Estudié de firme y saqué buenas notas. Jugué al fútbol en otoño y al béisbol en primavera. En segundo entré en los 2 equipos del instituto. El entrenador Harkness quería que jugase también al baloncesto, pero me negué. Le dije que necesitaba al menos 3 meses al año para dedicarme a otras cosas. El entrenador se alejó meneando la cabeza ante la lamentable situación de la juventud en esos tiempos de degeneración. Fui a algunos bailes, besé a algunas chicas, hice algunos buenos amigos, la mayoría deportistas, pero no todos. Descubrí algunas bandas de heavy metal que me gustaban y las escuchaba a todo volumen. Mi padre nunca se quejó, aunque me compró unos auriculares en Navidad. Me aguardaban cosas terribles en el futuro. Ya os los contaré a su debido tiempo, pero ninguna de las cosas terribles que me habían quitado el sueño llegó a hacerse realidad. Aquella seguía siendo nuestra casa y mi llave seguía abriendo la puerta de entrada. Eso estaba bien. Si alguna vez habéis imaginado que podríais acabar pasando las frías noches de invierno en un coche o en un refugio para sin techo, ya sabéis de qué hablo. Y nunca olvidé mi trato con Dios. Si haces eso por mí, haré algo por ti, había dicho yo. De rodillas lo había dicho. Tú enséñame qué quieres que haga y lo haré, lo juro. Había sido una plegaria infantil en gran medida, pensamiento mágico, pero una parte de mí, casi todo yo, no lo creía así, ni lo cree ahora. Pensé que mi plegaria había sido atendida igual que en una de esas películas sensibleras de Lifetime que ponían entre Acción de Gracias y Navidad, lo que significaba que debía cumplir mi parte del trato. Tenía la sensación de que si no lo hacía, Dios retiraría el milagro y mi padre volvería a beber. Debéis tener presente que los chavales de instituto, por altos que sean los chicos, por bonitas que sean las chicas, en esencia son niños por dentro. Lo intenté. A pesar de que entre actividades escolares y extraescolares no solo tenía una agenda apretada, sino que estaba desbordado, hice lo posible por saldar la deuda. Me uní a la iniciativa Adopta una carretera del Key Club. Nos asignaron 3 kilómetros de la estatal 226, que es básicamente un páramo de restaurantes de comida rápida, moteles y gasolineras. Debí de recoger tropecientas cajas de Big Mac, más de tropecientas latas de cerveza y al menos una docena de bragas desechadas. Un año, por Halloween, me puse un absurdo mono de color naranja y fui por ahí recaudando dinero en una colecta de UNICEF. En el verano de 2012 me senté a una mesa de inscripción de votantes en el centro, pese a que a mí me faltaba un año y medio para poder votar. Además, ayudaba a mi padre en la oficina los viernes después del entrenamiento, rellenando papeles e introduciendo datos en el ordenador, el típico trabajo de machaca, mientras fuera oscurecía y comíamos pizza de Giovanni's directamente de la caja. Según mi padre, todo eso quedaría muy bien en mis solicitudes a las universidades y yo le daba la razón sin decirle que ese no era el motivo por el que lo hacía. No quería que Dios llegara a la conclusión de que no cumplía mi parte del trato, pero a veces me parecía oír un susurro celestial de desaprobación. No basta, Charlie. ¿De verdad crees que recoger basura de las cunetas es pago suficiente
por la buena vida de que disfrutáis ahora tu padre y tú. Lo que me lleva por fin a abril de 2013, el año en que cumplí los 17, y al señor Bowditch. 11. El entrañable Instituto Hillview. Ahora me parece que ha pasado mucho tiempo. En invierno iba en autobús, sentado en la parte de atrás con Andy Chen, amigo mío desde primaria. Andy, también deportista, acabó jugando en el equipo de baloncesto de la Universidad Hofstra. Para entonces, Bertie ya no estaba. Se había ido a vivir a otra parte, lo cual fue en cierto modo un alivio. Existe eso que puede describirse como un buen amigo, que es a la vez un mal amigo. A decir verdad, Bertie y yo éramos malos el uno para el otro. En otoño y primavera iba en bici, porque vivíamos en un pueblo con muchas cuestas y pedalear era un buen ejercicio para fortalecer las piernas y el trasero. Además, me proporcionaba tiempo para pensar y estar solo, cosa que me gustaba. Al volver a casa del instituto, recorría Plain Street hasta Gough Avenue y luego seguía por Willow Street hasta Pine. Pine Street confluía con Sycamore en lo alto de la cuesta que descendía hacia el maldito puente. Y en la esquina de Pine con Sycamore estaba la casa de Psicosis, así bautizada por Bertie Bird cuando teníamos 10 u 11 años. Era en realidad la casa de Bowditch. El nombre constaba en el buzón, desvaído pero todavía legible. Aún así a Bertie no le faltaba. Todos habíamos visto la película, junto con otras de visión obligada para niños de 11 años como El Exorcista y La Cosa. Y sí que se parecía a la casa donde vivía Norman Bates con su madre embalsamada. No era ni remotamente como las otras cuidadas casitas adosadas de 1 y 2 plantas de Sycamore y el resto del vecindario. La casa de Psicosis era una residencia victoriana amplia e irregular, con el techo hundido, en otro tiempo quizá blanca, pero por aquel entonces de un color degradado, que yo describiría como gris gato salvaje de granero. La delimitaba una cerca de madera ladeada hacia adelante en algunos sitios y hacia atrás en otros. Una cancela oxidada de 1 metro de altura impedía el paso al pavimento roto del camino de acceso. El césped era mayormente malas hierbas descontroladas. Daba la impresión de que el porche estuviera desprendiéndose lentamente de la casa a la que pertenecía. Todas las persianas estaban bajadas, lo que según Andy Chan era absurdo, porque en cualquier caso las ventanas, de tan sucias, no dejaban ver el interior. Medio enterrado entre la hierba alta, asomaba un cartel de "Prohibido el paso". En la cancela, un letrero más grande rezaba "Cuidado con el perro". Andy tenía una historia acerca de ese perro, un pastor alemán que se llamaba Radar, como el personaje de la serie de televisión MASH. Todos habíamos oído los ladridos, sin saber que ese Radar era en realidad una hembra. Y habíamos alcanzado a atisbarlo alguna que otra vez, pero Andy era el único que lo había visto de cerca. Según decía, un día paró en la bici porque el buzón del señor Bowditch estaba abierto y tan lleno de correo basura que parte había caído a la acera y el viento lo esparcía. Lo recogí y volví a embutirlo con el resto de la morralla, explicó Andy. Solo pretendía hacerle un favor, lo estaba pidiendo a gritos. De pronto, oigo unos gruñidos y unos ladridos, algo así como "grrr, wow, wow". Y miro y veo venir a ese puto monstruo de perro que debía de pesar por lo menos 50 kilos, todo dientes, con la baba volando hacia atrás y esos putos ojos rojos. Ya, dijo Bertie, un perro monstruo, como Cujo en aquella película, seguro. De verdad, dijo Andy.
Te lo juro por Dios, de no ser porque el viejo le dio un grito, habría atravesado esa cancela, que está tan vieja que necesita un pediatra. Geriatra, dije yo. Lo que sea, tío. El caso es que el viejo salió al porche y gritó: Radar, échate. Y el perro se echó al suelo en el acto. Solo que no dejó de mirarme ni de gruñir en ningún momento. Luego el tío dice: ¿qué haces ahí, chico? ¿Estás robándome el correo? Y yo le contesto: no, señor, se lo estaba llevando el viento y me he parado a recogerlo. Tiene el buzón llenísimo. Y me suelta, va y me suelta. Ya me ocuparé yo de mi buzón. Lárgate de aquí. Y eso hice. Andy meneó la cabeza. Ese perro me habría destrozado la garganta. Lo sé. No me cupo duda de que Andy exageraba como tenía por costumbre, pero esa noche pregunté a mi padre por el señor Bowditch. Me dijo que apenas sabía nada de él, más allá de que era un solterón y vivía en ese caserón en ruinas desde antes de que él llegara a Sycamore Street, y de eso hacía ya 25 años. Tu amigo Andy no es el único chico al que ha gritado, añadió mi padre. Bowditch es famoso por su mal humor y por su pastor alemán, que tiene tan mal genio como él. El ayuntamiento querría que se muriera para poder echar abajo esa casa, pero ahí sigue. Hablo con él cuando lo veo, que es casi nunca, y me parece un hombre bastante educado, pero yo soy un adulto. Algunos ancianos tienen alergia a los jóvenes. Te aconsejo que guardes las distancias con él, Charlie. Y no me supuso el menor problema hasta aquel día de abril de 2013, sobre el cual os hablaré ahora. 12. De regreso a casa después del entrenamiento de béisbol, paré en la esquina de Pine con Sycamore para retirar la mano izquierda del manillar de la bici y sacudirla. Aún la tenía roja y me palpitaba tras los ejercicios de esa tarde en el gimnasio. El campo seguía demasiado embarrado, era impracticable. El entrenador Harkness, que entrenaba tanto el equipo de béisbol como el de baloncesto, me tuvo en la primera base, mientras varios aspirantes a pitcher practicaban el lanzamiento rápido de eliminación. Algunos lanzaban muy fuerte. No diré que el entrenador estuviera desquitándose conmigo por negarme a jugar al baloncesto. Los erizos, el equipo del instituto, habían ganado 5 partidos de 20, pero tampoco diré que no. La vieja y amplia residencia victoriana, con el techo hundido del señor Bowditch, quedaba a mi derecha, y desde ese ángulo parecía más que nunca la casa de psicosis. Me disponía a cerrar la mano en torno al manguito izquierdo de la bici, listo para seguir mi camino, cuando oí el aullido de un perro. Procedía de detrás de la casa. Me acordé del perro monstruo que había descrito Andy, todo dientes enormes y con unos ojos rojos por encima de las fauces babeantes. Pero aquello no era el yaba yaba row row de un animal agresivo a punto de atacar. Era un sonido triste y asustado, quizá incluso desconsolado. He rememorado ese momento preguntándome si es solo mi impresión en retrospectiva, y he llegado a la conclusión de que no, porque se repitió otra vez y una tercera, pero más flojo y descendente, como si el animal que lo emitiera pensara: ¿de qué sirve? Luego se oyó otro aullido aún mucho más flojo que el anterior. ¡Socorro! De no ser por esos aullidos, yo habría rodado cuesta abajo hasta mi casa y me habría tomado un vaso de leche con media caja de lenguas de gato con chocolate Milano, más contento que unas Pascuas. Lo cual no le habría convenido al señor Bowditch. Era ya tarde. Las sombras se alargaban conforme se acercaba el anochecer, y aquel abril era condenadamente frío. El señor Bowditch se habría quedado allí tirado toda la noche. Me atribuyeron el mérito de salvarlo, otra medalla para las solicitudes de ingreso a universidades si prescindía de la modestia, como sugirió mi padre, y adjuntaba el artículo que se publicó en el periódico al cabo de una semana. Pero no fue cosa mía, la verdad.
Fue Radar quien, con sus aullidos desconsolados, lo salvó.